El Junior de Barranquilla es el último campeón del fútbol profesional colombiano y definitivamente el mejor equipo de este 2025. Un Super Junior construyó Alfredo Arias, fue campeón, levantó la estrella de Navidad del Junior de Barranquilla y tuvo un muy buen último semestre, lo que llevó a mucha gente a llamar a Alfredo Arias el mejor técnico del 2025. Estamos aquí para debatir eso y creo que, Juanes, es importantísimo hablar del cierre del año del Junior porque fue un equipo totalmente diferente a lo que vemos normalmente. Era un equipo que jugó bien en el principio del todos contra todos, después fue un equipo que no jugó tan bien pero ganaba y terminó siendo un equipo efectivo en el cierre de las finales y bueno, eso lo llevó a ser campeón aplastando al Tolima. Sí, todas las facetas tuvo este Junior de Barranquilla de Alfredo Arias, iniciando con una muestra de un equipo muy sólido, luego que flaqueaba, porque tuvo un momento de flaqueo en este torneo, pero luego en los momentos importantes se transformó por completo y logró Alfredo Arias esa sinergia con la hinchada, ese sentimiento de unión que terminó ganando partidos, porque creo yo que el Metropolitano fue una caldera, que es algo que normalmente pasa en Barranquilla, la gente necesita sentirse identificada y el equipo es una extensión del ánimo de la gente, de cómo está la gente de ánimo. Y creo que se notó que ya estaba feliz cuando Junior jugaba en los tramos finales del torneo y se notó frente a Nacional, se notó frente al América y se notó en la final contra Deportes Tolima, porque la final ya la inició ganando Junior 2-0 solamente con el recibimiento y cómo estaba el ambiente ese día. Totalmente. Además que para hacer un poquito más del recuento del año completo, es un Junior que agarra a Alfredo Arias. Incluso se viralizaron mucho las declaraciones de Don Fuad, que decía, le preguntamos a la inteligencia artificial quién debería ser nuestro técnico. Eligieron bien, parece, porque Alfredo Arias no solo los llevó a ser campeones, sino que es que para mí es el equipo que mejor jugó en el segundo semestre. No siempre pasa esto, que el mejor equipo jugando sea el que termine ganando, pero terminó siendo un muy buen año del Junior, siendo campeón con mucha diferencia y además generando esa sensación de que antes de enfrentarte a él ya ibas perdiendo, porque futbolísticamente era muy bueno, porque en cuanto a lo futbolístico sabía encontrar las debilidades de los equipos, lo mostró contra el Deportes Tolima, ni hablar, lo mostró contra Nacional, lo mostró también contra el América, sobre todo en la vuelta más que en la ida de las finales, pero es un Junior que arrancó el todos contra todos del segundo semestre muy bien, porque le ganaba a todos, de hecho fue líder las 10 primeras fechas, después cayó un poquito, terminó clasificando no en un puesto tan alto, terminó clasificando quinto al cuadrangular cuando parecía que iba a estar arriba, pero además superó el grupo de la muerte, que no era algo tan sencillo de hacer. Sí, y creo que también fue encontrando una gran nómina. Creo que a principio de año dudábamos mucho de la nómina de Junior de Barranquilla y con César Farías en la primera eliminación del primer cuadrangular y luego en Copa Sudamericana esa temprana eliminación frente a América de Cali, hacía creer que esta nómina era floja y la transformó por completo el señor Alfredo Arias, porque hay que recordar, Carlos Vaca estuvo lesionado durante la mayor parte del año y encontró en otros jugadores que tenían muchas críticas, como es por ejemplo Didier Moreno, encontró solidez en la parte del medio campo, Jimmy Charaz se reconvirtió por completo y terminó siendo vital. Fue un gran acierto ir por Teófilo Gutiérrez que venía de jugar en Real Cartagena, no venía Teófilo de un equipo de primera división. Teo llega del Real Cartagena de jugar en la segunda división y parecía un Teo más al principio cerca de retirarse que de salir campeón, pero llegó Sí. con muchos pesos encima Teófilo Gutiérrez y terminó siendo una pieza clave desde el ánimo del equipo y en la misma final, porque es el que termina en el primer partido sentenciando ya ese 3-0 para el resto de la serie con esa expulsión hacia el jugador de Deportes Tolima. Sí, hacia Sebas Guzmán. Además, es un Junior que cuando uno miraba al principio del 2025 los jugadores que tenía, sí, muchos tienen un recorrido enorme, pero no tenían un presente tan bueno. Carlos Vaca, ya mencionaste, Juan, estuvo mucho tiempo lesionado, se sabía que casi no se iba a contar con él.
Teo venía, como bien dijiste también, más a cerrar su carrera que a aportarle al equipo, le terminó aportando muchísimo. Didier Moreno, todo el año lo criticaron hasta que en las finales se convirtió en un jugador importante y el hincha Junior lo terminó amando. Guillermo Celis también era un jugador que era una apuesta, el propio Jimmy Chará, Jermaine Peña que llega a mitad de año. Jermaine Peña llega a mitad de año sin haber jugado nada en la primera mitad del año, porque tampoco jugó en el Unión. Todo el primer semestre del 2025 no había hecho nada, no había jugado directamente, profesionalmente, y termina después convirtiéndose en una de las figuras también del título. Sí, te sumo hay otro más, por ejemplo, Silveira, que tenía que reemplazar a Mele en una posición que era un líder indiscutible Mele, y Silveira termina también siendo muy importante en algunos tramos. Cuando un equipo sale campeón, uno empieza a destacar, y justamente por eso sale campeón Junior de Barranquilla, ¿no? Porque uno mira piezas en todas las posiciones y hay jugadores claves, hay jugadores importantes y hay jugadores que encontraron un pico de rendimiento ascendente a lo largo del año muy bueno. Y creo que todos esos condimentos hicieron a este Junior de Barranquilla un justo campeón y que termina salvando un año que podía haber sido pésimo para Junior de Barranquilla en cuanto a la inversión y en cuanto a los resultados, porque el primer semestre fue realmente malo y logró transformarlo todo en un cuadrangular muy complicado frente a Medellín, frente a Nacional y frente a América de Cali. Los últimos, ya que lo mencionas, a Silveira, los últimos 3 arqueros titulares del Junior fueron uruguayos, o son uruguayos en el caso de Silveira. Y los 3 en su primera temporada con el equipo fueron campeones. Porque bueno, ahora le tocó a Silveira en su primera temporada con el equipo llegar y ser campeón. Le pasó a Mele también. Y bueno, es algo que ya parece habitual en el equipo. El hecho de sale un arquero uruguayo, traigo otro. Sí, 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 de calidad el arco uruguayo. Y también creo que es importante destacar el papel de Paiva en la delantera, porque También. no era fácil reemplazar a Carlos Arturo, no era fácil conquistar al hincha de Barranquilla y el delantero paraguayo, que no hay muchos paraguayos en nuestra liga, terminó convirtiéndose en una pieza importante más allá de la expulsión y termina Junior premiándolo con una renovación hasta el 2028. Y me parece perfecto. Se habla ahora de que podría llegar Luis Fernando Muriel. Este Junior, yo no sé cuánto pueda funcionar jugando con doble delantero porque no es algo que haya hecho habitualmente. Es un Junior que juega con un delantero ya y que así con el 4-3-3 o 4-2-3-1, como se prefiera mirar. Y con Muriel hay que buscarle un espacio a Muriel, pero claro, se viene ahora, Juanes, en el 2026, la Copa Libertadores, el nuevo estadio, y se viene un año en el que yo creo que la familia Char otra vez va a tener que mandarse la mano al bolsillo, cosa que no le pesa, vamos a ser sinceros, es el equipo al que menos le pesa mandarse la mano al bolsillo, que cuando quiere traer un fichaje estrella lo puede hacer, y hay que ver ahora cómo se refuerza, porque no puede quedarse como está el Junior pensando en la Copa Libertadores. Total, total. Creo que no se va a quedar corto. A ver, creo yo que a la hora de ir por fichajes, Junior es de los pocos equipos en Colombia que invierte realmente. Es cierto que no siempre invierte bien y creo que ahí está el debate. Muchas veces trae jugadores costosos con trayectoria amplia, pero quizás no terminan rindiendo. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, el Mudo Rodríguez, si no estoy mal, el jugador peruano de Sí. selección peruana que después dice, yo fui a Barranquilla a disfrutar solamente de La Plata. Pero creo que de cara al 2026 sí es importante hacer un esfuerzo económico porque una Copa Libertadores vale la pena lucharla, más allá de que claramente es muy difícil hoy en día plantarte contra los brasileños, pero tiene una buena nómina Junior de Barranquilla y hay que aprovechar el ser campeón en el último semestre, ese envío anímico, porque si hoy miramos, por ejemplo, al Independiente Santa Fe, el campeón del primer semestre, al que va a llegar a la Copa Libertadores son equipos totalmente distintos y no se ve una continuidad del proyecto y es muy difícil, justamente ya queda muy lejos esa nómina y de hecho ya salió su jugador más importante en el año que fue Harold Santiago Mosquera. Total. Y de hecho lo podemos comparar inmediatamente con el Bucaramanga. Hace un año, Bucaramanga llegó desnudo a la Copa Libertadores, y bueno, le termina yendo como le fue. Sí, Que bueno, tampoco se esperaba mucho.
Claro, que igual no me pareció una mala Copa Libertadores porque termina sacando el resultado frente a Racing. Creo que hay una buena continuidad en cuanto a, por ejemplo, la cara del proyecto, que era el técnico. Creo que salir de Dudamel por Leonel Álvarez, creo que fue un buen proyecto y también sostuvo jugadores importantes como Pons, por ejemplo, sostuvo a Sí, Sambuesa, pero por ejemplo, Independiente Santa Fe, si lo miramos de cara al 2026, sí creo yo que se ve una nómina muy débil comparada, ni te digo comparada con otros equipos del continente, porque siempre vamos a ser más débiles que muchos. Te digo con el sí. Santa Fe campeón, es una peor nómina esta. Totalmente. Ya comparándolo directamente con este Junior, se viene la Supercopa, que va a ser el 15 de enero la primera, la segunda va a ser el 21, la vuelta, y va a ser, ya no se va a jugar en el Metro, ese es otro tema del Junior este año, y es que el Metro va a estar en remodelación durante gran parte del 2026, se van a jugar muchos partidos en el Roberto Martínez, me parece que era el nombre. En, Eh, en el Jaime Morón de Cartagena se va a jugar la Copa Libertadores. Exactamente. Uno se juega en Barranquilla, la Liga, y bueno, la Libertadores no se puede jugar en el estadio donde juega el Barranquilla Fútbol Club, que ahora mismo no me acuerdo si se llama. Romelio Martínez es. No, 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 Romelio. El Romelio no está preparado para la Libertadores, no se va a poder usar. Pero bueno, Juanes, ya para cerrar el video, ¿cuánto de puntuación le damos a este Junior en este 2025? Yo le doy un 8. Yo creo que es un año de un 8 porque la estrella vale mucho. Quizás Sí, termina bajando justamente que en Sudamericana terminó eliminado de local y muy temprano y torneo internacional siempre es importante pelearlo. Y en la primera liga le fue mal, pero termina siendo un año de 8 puntos porque clasifica a Libertadores, potencia jugadores y tiene la estrella bordada. Y ojo que en la historia de los torneos cortos, de los equipos que más vienen remontando ese palmarés es Junior de Barranquilla. sí. Uno de los fuertes. Yo le voy a dar el 8, no me parece una mala nota. Me voy a quedar también con el 8 para el Junior de Barranquilla porque esa estrella pesa mucho. El primer semestre no fue tan bueno, por eso quizás no tiene una mejor nota, porque puntuamos el año completo. Pero bueno, fue campeón y tiene una nómina espectacular. No, y si llega Muriel, Vaca y Teo. Y Chará y bueno, Didier, hay que hacerle campo a Muriel o bueno, hay que hacerle campo a alguien en el banquillo para meter a Muriel, pero sería un fichajazo.